Gracias por tu amor, Dios mío, que aviva, Señor, la pasión en nosotros, Señor. Tú nos muestras tu amor inmerecido, tú nos muestras tu amor incondicional, Señor. Realmente no llegamos, Señor, a entender cuán grande amor tienes por nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas, Señor, y a ver como tú ves, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y una vez más oro, Señor, por cada persona, Dios mío, que está conectada a través de Zoom, también por los que están conectados a través de Facebook y por los que verán más tarde, Señor, esta predicación. Oro para que tú, Dios mío, puedas, Señor, hablar a sus corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy buenos días una vez más, que Dios les bendiga. Saludos también a los que están en Facebook Live, que el Señor les bendiga. Saludos a los que están viéndonos desde diferentes lugares, diferentes países. Saludos Colombia, Bucaramanga, sé que desde ahí nos ven, Anserma Caldas. Curiosamente, pues hace un rato estaba predicando yo en Colombia. Estaba predicando en Colombia con la nueva tecnología. Sí, porque Rafa, desde Anserma Caldas, Colombia, me pidió que grabase el mensaje para ponerlo esta mañana. Y mira qué bendición. He estado en Colombia y ahora estoy aquí. No he pagado ni pasaje, ¿no? Una bendición. Muy bien. Saludos también Perú, México, España, que suelen vernos desde ahí también. Que Dios les bendiga. Rumanía también, ¿verdad? Y si se me olvida algún país, pues me disculpáis. ¿Ok? Bueno, vamos a dar comienzo en esta mañana. Quiero decirles y compartirles, ¿no?, que me hizo mucho bien estudiar esta semana el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Para los que no saben, estamos siguiendo una lectura diaria. Ya vamos hoy por el capítulo 21 de Hechos. Y me hizo mucho bien leer y estudiar Hechos porque pude ver personas usadas grandemente por Dios, como puede ser Pablo, Bernabé, Silas, ¿no?, y otros de los apóstoles y de las personas que Dios usó en este tiempo. Pude ver también detalles de vulnerabilidad en la vida de estas personas que me mostraron que eran seres humanos, ¿vale? Dice, vaya revelación, ¿no?, que eran seres humanos. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? De alguna manera no pude ver que a pesar de que eran personas grandemente usadas por el Señor, ¿verdad? Y de eso es lo que quiero hablar hoy, ¿no? Que Dios escogió a seres humanos. Y ahora vamos a ver por qué decimos esto. Pues me hizo bien descubrir esto, ¿no? Que verdaderamente ellos eran seres humanos, como tú y como yo. Y creo que debemos dar gracias a Dios, de que la Biblia no omite estos detalles de vulnerabilidad en sus personajes. Y esto pues debería animarnos, o al menos a mí me anima, y me quita un peso de encima, un peso de frustración y a veces hasta de condenación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque a veces elevamos a los personajes de la Biblia o a las personas, ¿no?, que aparecen en la Biblia, que intervienen en la Biblia, a veces lo elevamos a un nivel de espiritualidad que realmente, ¿no? A veces cuando pensamos en Pedro, pensamos en Juan, pensamos en Pablo, pensamos en Bernabé, pensamos en Silas, en Timoteo y en todas estas personas, en los propios discípulos de Jesús. A veces en nuestra mente los elevamos a un nivel de espiritualidad que yo creo que se vuelve inalcanzable. Y queriendo ser imitadores de ellos, bueno, queremos ser imitadores de Jesús, por supuesto, pero vemos estas personas usadas grandemente por Dios y nosotros pues los tomamos como referencia, ¿no? Dice, bueno, hay que ser como el apóstol Pablo, hay que ser como Pedro, bueno, solo las cosas buenas, ¿no? No en las cosas malas, ¿no? Y entonces a veces decimos, bueno, pero yo no llego ahí. Yo creo que es un nivel de espiritualidad. Wow, Pablo que tuvo esa revelación de y que el Señor le llevó al cielo y le mostró cosas que a los hombres no les es permitida conocer, ¿no? Y él tuvo esa revelación, wow. O sea, ese hombre, yo creo que Pablo no caminaba, yo creo que Pablo levitaba, iba flotando, ¿no?, por donde pasaba. O sea, que le traían y que oraba por los paños, por pedazos de tela y luego se sanaban enfermos. Que la gente sacaba a los enfermos
para ver si aunque sea la sombra de Pedro podía sanar a un enfermo. O sea, cuando yo escucho esas cosas yo digo, wow, ¿quién puede llegar a ese nivel, ¿no? De ser usados por Dios de esta manera. Y cuando hablo de debilidad, ¿vale? De debilidad o de vulnerabilidad, no me estoy refiriendo, o sea, cuando yo estoy diciendo, le doy gracias a Dios porque la Biblia nos muestra la vulnerabilidad, las debilidades, quizá a veces hasta los errores de estas personas que aparecen ahí. Yo no me refiero a que, bueno, entonces yo veo los errores que ellos cometieron o las debilidades que tuvieron y entonces esto me sirve como pretexto o como ejemplo para decir, entonces yo puedo practicar el pecado y puedo servir a Dios al mismo tiempo. Perdona, pero no me estoy refiriendo a esto, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de esto en esta mañana, ¿no? No quiero decir, bueno, como ellos tuvieron debilidades y también tuvieron sus errores, entonces yo puedo tener los míos y no pasa nada, ¿no? Yo puedo servir a Dios aún con todos mis errores. Ojo, ojo, una cosa es cometer un error, no sé, tener una debilidad, pero yo no estoy hablando de que podemos vivir practicando continuamente el pecado y servir a Dios al mismo tiempo. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de hoy me emborracho y mañana predico. Yo no estoy hablando de hoy le doy una cachetada a mi esposa en una discusión y mañana tengo un corazón de amar a la humanidad, ¿no? A la pasión por las almas y evangelizar. No estoy hablando de eso, para aclararlo, ¿vale? Yo me refiero a que hay creyentes, ¿no? O habemos creyentes que aman a Dios, pero que siempre se sienten condenados, se sienten que no dan la talla, porque quizá están mirando continuamente sus debilidades, sus temores, y a veces pensamos, ¿no? Y yo me meto en el paquete, ¿no? Cuando yo miro mis temores, mis debilidades, y me comparo con personajes de la Biblia, con personas de la Biblia, y yo les tengo como, wow, ellos eran súper espirituales, ellos vivían a una cuarta del piso, levitaban, flotaban, ellos estaban continuamente en la presencia del Señor. Pareciera que ellos no eran humanos, pareciera que ellos son de otro planeta. Bueno, el Señor les dijo, viven en este mundo, pero no son de este mundo. Pero con eso no quiero decir que eran extraterrestres, ¿no? No creo que la palabra de Dios quiere decir esto. Pero creo que hay muchos cristianos sinceros, creyentes sinceros, que aman a Dios, pero que siempre se ven limitados por temores, por debilidades, y hay un pensamiento de mirarnos a nosotros mismos siempre, ¿verdad? Y decir, pero es que mira el pensamiento que me vino. Yo así no puedo servir a Dios. Pero es que mira la actitud que me salió. Es que yo así no puedo servir a Dios. Pero es que mira, no sé, me da miedo, parece que yo no tengo fe. No puedo servir a Dios. Pues déjame leerte algunos versículos que estuve leyendo esta semana. Y bueno, te lo pongo a criterio a ver qué opinas, ¿no? ¿De qué te habla esto? Vamos a Hechos capítulo 15. Primeramente vamos a Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 41. Bueno, para ponerte un poquito en contexto, vemos que Pablo y Bernabé, ellos tuvieron su primer viaje misionero. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía y ahí había profetas, maestros, y junto con Pablo y Bernabé estaban ayunando, orando, y de pronto el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Y orando por ellos les impusieron manos y los enviaron a esa misión que Dios mismo había destinado para ellos, ¿vale? La verdad que me parece pues una situación muy espiritual, ¿no? Muy guiada por Dios, muy el Espíritu Santo hablando, ¿verdad? Yo creo que nadie puede dudar de esto. Eso en el primer viaje. Pero resulta que, bueno, ellos ya hacen su primer viaje y versículo 36 dice, habla del comienzo, de cómo comienza el segundo viaje de Pablo y Bernabé. Pero cuando leí esto dije, wow, me parece muy diferente que el primero. Porque dice, después de algunos días, Pablo, después de algunos días de que habían llegado ahí a Antioquía, de vuelta al lugar de donde ellos salían, la base misionera por decirlo, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Es decir, en el primer viaje misionero que ellos hicieron, muchacho iba también con ellos, pero en cierto punto del viaje él decidió regresarse. Pues no sabemos si por temor, por desánimo, no sabemos por qué. Pero la cuestión es que prácticamente desertó del viaje misionero. Y entonces Pablo está diciendo, dice, pero a Pablo, versículo 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, no había ido con ellos a servir al Señor en este viaje. Y hubo, versículo 39, esto me llamó la atención, hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. ¡Wow! Bernabé, tomando a Marco, a su sobrino, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, me llamaba la atención al leer este texto, mira lo que dice, que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron. Otra cosa que vi, que fue muy diferente el comienzo del segundo viaje misionero que el del primero, porque el primer viaje misionero fue en un ambiente de oración, ayuno, ministración del Señor, el Espíritu Santo hablando por boca de los profetas, apártenme a Pablo y Bernabé. Pero resulta que este viaje comienza en una conversación donde Pablo le dice a Bernabé, oye, ¿qué te parece si vamos y visitamos otra vez a las iglesias, ¿no? A los hermanos por donde ya habíamos pasado? ¿Qué te parece si vamos y vemos cómo están, ¿no? Parece como una iniciativa mucho más natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una iniciativa mucho más natural, pues no quiere decir que Dios no estaba en el asunto, no quiere decir que Dios no estaba al control, no quiere decir que no tuvieron el respaldo de Dios, porque si tú sigues leyendo el capítulo 16 vas a ver que realmente sí estuvo el respaldo de Dios. Me llamó la atención también que, bueno, simplemente dice que Bernabé tomó a Marcos y ¡pum! Y cogió el camino, ¿no? Y se fue para Chipre. No habla de que oraron por ellos, no habla de que, bueno, lo ministraron, le dieron palabra de parte de Dios, sino cogió a su sobrino y se fue para Chipre. Y dice acerca de Pablo, que Pablo, bueno, escogió a Silas y que salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿no? Esto me suena a mí como a la buena de Dios, ¿no? Vaya usted con Dios, te bendecimos, pero vaya usted con Dios y ya está, ¿no? Como que aparentemente, pues no sé con toda certeza, no nos da más detalle, pero no fue en las mismas condiciones que el primer viaje. Pero quizá lo que más me impacta, ¿no? O lo que más me llamó la atención fue precisamente la situación entre Pablo y Bernabé. Ellos llegaron a tal desacuerdo, o más bien, no se pusieron de acuerdo a tal punto que dijeron, tú coge tu camino y yo cojo mi camino. Y yo no sé cuán espiritual te parece a ti esta situación, de que Pablo y Bernabé, los dos grandes, ¿verdad?, de aquí, del Nuevo Testamento, los del viaje misionero, el apóstol Pablo, junto con Bernabé, de pronto lleguen a un desacuerdo. Ahí no dice pelearon, no dice que se dieron de puñetes, no dice que se insultaron, no dice esto, pero sí dice que se llegó a tal desacuerdo que cada uno cogió su camino. Eso es lo que está diciendo ahí. Y yo no sé si esto ocurriera hoy con la visión que nosotros tenemos de cómo deberían ser las cosas. Y con esto no estoy diciendo que esto está bien, no pasa nada que se hagan las cosas en discusión. Pero lo que me llama la atención es que quizá nosotros
espiritualizaríamos, ¿no? La palabra un poco larga, la situación, y pues no sé qué pensaríamos. ¿Cómo veríamos esto en la actualidad? Si tú y yo lo veríamos, pensaríamos, oh, división en la iglesia de Antioquía, división entre Pablo y Bernabé. No, ¿qué pensaríamos realmente? No sé qué pensarían los hermanos de la iglesia de Antioquía en aquel tiempo. Yo no sé si tú, en cuanto a la postura de estos dos, de Bernabé y Pablo, porque es cierto que Juan Marcos, este joven, les había abandonado en el primer viaje. Pero resulta que Bernabé, porque era su tío, no dice en alguna parte de la Biblia que era sobrino de Bernabé, él dijo, llevémosle otra vez a Juanito, ¿no? A Juan Marcos, o a Marquitos, no sé cómo le dirían. Y no sé si nosotros viendo esta situación diríamos, o sea, Bernabé, solo porque es sobrino, le está queriendo dar una oportunidad. Esto es carnalidad pura, ¿no? Yo no sé qué pensaríamos. Porque es sobrino, ahí le está dando una oportunidad. Porque en realidad una persona que ha desertado en el campo misionero, que ha hecho este tipo de cosas, que ha mostrado esa inmadurez, no es apto, no es digno de participar en el ministerio. Yo creo que muchos hubiéramos dicho esto acerca de Juan Marcos. Y también hubiéramos criticado a Bernabé porque decir, solo porque el sobrino le está favoreciendo y le está queriendo dar una oportunidad. Pero anda que si fuera otro que no es de la familia, seguro que le condenaría. Y yo no sé si vemos en esta escena a Pablo pensando, qué estricto que es Pablo, qué legalista que es Pablo, que porque el muchacho ha fallado una vez, ya no le da oportunidad. O sea, Pablo está desechando a Juan Marcos. Veremos más adelante, cuando lees Hechos, que bueno, que Juan Marcos sí llegó a ser entre los discípulos que andaban por ahí con Pablo, con Bernabé. Pero yo te planteo esto porque me parece aquí una situación muy humana entre dos personas que en un punto no lograron ponerse de acuerdo. Yo no sé si a ti te parece que esta situación pues podría haber sido muy conflictiva en su época. Yo no sé qué pensamos cuando leemos esto. Y puede ocurrir que aunque no estemos de acuerdo en algo como personas, que aunque no nos pongamos de acuerdo en algo, Dios nos bendiga, puede ocurrir esto también. Sabemos que lo que Jesús nos enseña, el poder, la autoridad que hay en el acuerdo. Pero ¿será que a veces Dios puede usar nuestros desacuerdos humanos para hacer su voluntad? ¿Será que a veces vamos a encontrar oposición entre los propios hermanos el uno contra el otro? Porque Dios te está diciendo a ti que hagas algo y yo no lo entiendo o no lo veo, porque el que lo estás entendiendo eres tú y yo no. ¿Podrá ser? ¿Será posible esto? Te lo dejo para reflexión. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 16, vamos más adelante. Hechos 16, versículo 35, 39, 35 al 39. Bueno, aquí Pablo, en este caso, junto con Silas, ellos han sido guiados por Dios para ir a la región de Macedonia. Y ahí llegan a Filipos, y en Filipos la famosa historia de que ellos son encarcelados por hacer un milagro, porque hay un alboroto. Ellos son encarcelados en la cárcel de Filipos, y mientras están encarcelados, Pablo y Silas, después de haber sido masacrados a palos, porque le dieron latigazos, pero no con látigos, dice que con varas, que le dieron bastante, le dieron duro, es lo que dice ahí en la escritura, y pues imagínate cómo tendrían la espalda. Y después de eso fueron encarcelados. Y estando presos en el calabozo más oscuro y el de más adentro, ellos comenzaron a cantar himnos y adorar a Dios. A tal punto que hubo un terremoto en esa cárcel, las puertas se abrieron y el carcelero estaba a punto de suicidarse. Pero resulta que este carcelero fue aquel que finalmente fue salvo, él con toda su casa. Él llevó a Pablo y Silas a su casa, toda su familia, recibe a Jesús, decide creer en Jesús.
y están gozosos, están contentos. El carcelero se encarga de limpiarles las heridas, dice ahí en la palabra. Es decir, estarían hechas una pena Pablo y Silas de la que le habían dado. Pero me impacta versículo 35, que dice, cuando fue de día, después de haber compartido allí la cena con el carcelero, su familia, todos gozosos, bueno, los apóstoles con la espalda, ¿no? Hecha pedazos, pero cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Claro, los magistrados, los romanos, no sabían lo que había pasado esa noche. Pensaban que ellos todavía estaban en la cárcel. Y entonces dice, han dicho que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, versículo 37, les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, porque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Yo me imagino a Pablo, ¿qué? No. Y mira lo que dice aquí. Ahí en el versículo 37, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué Pablo... yo no sé qué actitud hubieras tomado tú en esta situación? ¿Cuál piensas que hubiera sido la actitud correcta de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, que después de que las autoridades del lugar te cogieron injustamente por predicar el evangelio, por hacer un milagro, te dieron palos, ¿no? A tope, te dieron un montón de palos, te metieron en la cárcel, pero bueno, al final viste la mano de Dios, viste cómo el carcelero con toda su familia se salvó, y después te dan la noticia, mira, que las autoridades han dicho que os suelte. Y Pablo, en lugar de irse y decir, bueno, gracias Señor, te alabamos porque nos has dado el privilegio de sufrir por ti, y de aquí nos vamos y ya está. No. Pablo no toma esta actitud, sino dice, no, yo que me voy a ir. Esta gente tiene que dar la cara. Y tienen que enterarse que yo soy romano. Y que como siendo yo romano, nos han dado latigazos injustamente, nos han metido presos, no saben quién soy yo y quién es Silas. Somos ciudadanos romanos. ¿Cómo nos van a tratar así? Que vengan ellos mismos y que nos saquen, ¿no? Y las autoridades vienen ahí con miedo, ¿no? A decir, bueno, váyase usted. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan de esta actitud o de esta postura que Pablo tomó. Yo no sé qué piensan que hubiera sido la actitud más espiritual que un hijo de Dios tendría que haber tomado. Yo no sé qué propósito tuvo Pablo al actuar de esta manera. Pablo, si ya te has metido en problemas, si ya te han dado palos, a ti y a Silas, a los dos, si ya has visto el respaldo de Dios, has visto un milagro, ¿no es suficiente, Pablo? Pablo, ¿por qué no te vas callado humildemente? Pablo, ¿por qué no muestras mansedumbre y humildad como nos enseñó Cristo? Pablo, ¿por qué te pones en ese plan? ¿Por qué quieres confrontar a las autoridades? Pero es que si Dios te ha dado el privilegio de sufrir de esa manera, ¿por qué te pones así? ¿Por qué no te vas y sigues predicando? Me llamó mucho la atención que Pablo hiciera esto. Yo no sé, te dejo que pienses, yo no sé qué hubieras hecho tú en la situación de Pablo. No lo sé. Y Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Aquí vamos a ver otra vez a Pablo y vamos a ver también a Pedro y a Bernabé. Gálatas 2,
Gálatas 2, versículo del 11 al 14. Aquí relata que en algún momento Pedro va a visitar la iglesia de Antioquía, la iglesia misionera de donde salían Pablo y Bernabé, y también Silas más tarde. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, está hablando Pablo a la iglesia de los Gálatas, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, habla de confrontar, cara a cara, porque era de condenar. Ojo, estamos hablando de Pablo y de Pedro, los dos grandes apóstoles, enfrentados cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, Pedro no tenía problema en comer con los gentiles hasta que vino gente de parte de Jacobo, otro de los apóstoles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, tenía miedo Pedro de los judíos. Y en su, mira qué palabras más fuertes, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, está diciendo que Bernabé, los otros judíos y Pedro, el apóstol Pedro, eran hipócritas. Es lo que está diciendo Pablo. Pero cuando vi, dice, pero cuando vi versículo 14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Palabra fuerte, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo aquí, hermano, que le está escribiendo una carta a una iglesia, a los Gálatas, y le está hablando mal de Pedro y de Bernabé. Ahí no sé si se le chispoteó a Pablo, yo no sé ahí si eso era en un acto de espiritualidad, de hiperespiritualidad, pero yo creo que hablar de cosas como entendemos nosotros o como nosotros nos movemos, o sea, conflictos entre autoridades, contarle a la iglesia lo que ha pasado, eso no es correcto, ¿verdad? Para nosotros. Pero sí se nos puede chispotear, ¿verdad? Eso sí, sí se nos puede chispotear, ¿verdad? Entonces resulta, para terminar de leer el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ojo, esta discusión no fue privada, fue pública. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieres imponer a los gentiles, a los que no son judíos, que cumplan las leyes judías? ¡Wow! Me impactó leer esto, de que Pablo enfrenta a Pedro delante de todos, y también piensa que Pedro ya era apóstol cuando se convirtió Pablo. O sea, era una persona con más tiempo en el Señor, Pedro, de supuestamente mayor autoridad, y Pablo le confronta de esta manera en público y habla estas palabras tan duras. Entonces me impactó encontrar esto. ¿Es esto una falta de respeto a la autoridad? Juzguen ustedes mismos. ¿Qué les parece? Pedro y Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía, dice aquí Pablo, arrastrados por hipocresía, y no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y Pablo le cuenta esto en una carta a los de la iglesia de Galacia. Wow. Me sorprende, pero déjame decirte algo. Lo que decía en un principio, con esto no quiero decir, bueno, parece ser que los apóstoles no eran tan espirituales. Mira, estas personas, lo que me revelan a mí estos textos, es que somos humanos y podemos tener deslices, podemos tener errores. Nuestro carácter nos puede jugar una mala pasada, ¿verdad? Aunque estemos en Cristo. Porque juzguen ustedes mismos si esta actitud les parecería correcta en la actualidad. Si les parecería correcto que venga mi pastor de España, un ejemplo, y que yo vea algo que veo que no es correcto, sea que tengo la razón o no la tengo, y coja y le pegue una tremenda regañina en público a mi pastor,
que lleva muchos más años que yo en el Señor, que es mi autoridad, y que encima luego coja y lo cuente en una carta a otros, pues mira, yo tuve que hacer esto. Yo no sé qué opinarían ustedes de esto, ¿verdad? Quizá podamos decir, bueno, pero es que Pablo tenía razón, es que no estaba bien lo que estaban haciendo. Sí, pero hacerlo en público estaba bien. O sea, reprenderlo de esa manera en público, pues no lo sabemos, ¿no? Pero mira, ¿sabes una cosa? A pesar de esto, Pedro dio su vida por el Señor. Pedro acabó crucificado con la cabeza para abajo, ¿sabes? Pablo dio su vida por el Señor. La mayoría de los apóstoles, casi todos los apóstoles, dieron su vida por el Señor. Lo que quiero decirte es esto en esta mañana. Es que estas cosas que quizá podemos encontrar y que la Biblia no omite, la Biblia no elimina aquellas cosas que podamos decir, uy, pero esto era una falta, pero aquí creo que se equivocó. La Biblia no lo omite y creo es que Dios quiere mostrarnos que Él cuenta con seres humanos, no cuenta con seres extraterrestres ni hiperespirituales a tal punto que son infalibles. El Señor cuenta contigo y cuenta conmigo, que estamos hechos de la misma carne y hueso que estaban hechos Pedro y que estaban hechos Pablo. Para terminar, te digo Santiago 5:17, ahí habla de que Elías, el famoso profeta de fuego, él era un hombre sujeto, dominado por pasiones, como las tuyas y como las mías, con las mismas luchas, con los mismos bajones y subidas en algunos momentos de su vida, a veces depresivo, ¿no? A veces con la situación que le tocó vivir desanimado. Pero aún así dice, oró y no llovió. Y volvió a orar y llovió. O sea, Dios lo usó grandemente. Entonces, después de leer estos textos, y con esto estoy terminando, Diana, estoy terminando, para que si puedes. Después de leer estos textos, quiero darte esta reflexión. Mira, yo no sé si leyendo estos textos tú qué es lo que ves, pero sí te digo algo. No busques el fallo o debilidad en otros que están en autoridad como un pretexto para no obedecer o para justificar tu pecado. Porque a veces somos dados a esto, ¿no? Bueno, voy a buscar en la autoridad, voy a buscar en el pastor, voy a buscar en el misionero, voy a buscar en el apóstol, voy a buscar en Pablo, voy a buscar en Pedro, un fallo para decir, ¡hey! Ellos no son tan espirituales. Y hacemos esto a veces con el pretexto de decir, bueno, si ellos tienen sus errores, yo estoy bien con los míos, ¿verdad? O yo que voy a obedecer, ¿cómo me voy a someter a una persona que le encuentro estos fallos? Porque quizá tú pensaste que el que está ahí está en la cima, en la cumbre, no se equivoca nunca, no es humano. Entonces yo te recomiendo que al mirar estos textos no busques un pretexto para no obedecer al Señor o para justificar el pecado en el que quizá tú sí estés viviendo o practicando, o yo, ¿no? Me puedo poner yo como ejemplo, estoy diciendo por decir, no te estoy diciendo a ti que me estás mirando, o quizás sí, pero para justificar nuestro pecado, ¿verdad? Porque a veces es que estamos practicando un pecado y estoy buscando un pretexto para justificarlo. Te digo también, estos detalles, yo veo algo claro. Estos detalles que he podido ver en esta semana no desautorizan a estas personas. Es decir, no desautorizan a Pablo, no desautorizan a Pedro, a pesar de que vemos estas actitudes que quizás no nos parezcan tan espirituales. Porque lo que vemos es que lo que predomina, y escucha bien esto, lo que predomina en sus vidas es el temor de Dios y el respaldo de Dios. Entonces piensa en esto detenidamente. Que podamos ver una actitud que no me parece tan espiritual en Pablo o en Pedro o en Bernabé, pero mira toda la vida de Pablo. Mira toda la vida de Pedro. Mira toda la vida de Bernabé. Y dime si eran hombres que eran temerosos de Dios o no lo eran. Dime si eran personas que tenían el respaldo de Dios o no lo tenían. Pero lo que sí vemos es que eran seres humanos.
Y otra cosa, no pongas excusa a causa de tus debilidades. No tengas miedos, no tengas miedo a fallar, sino más bien haz lo que Dios te pide en tu debilidad y deja que Dios perfeccione su poder en ti. Y mira, si yo me tengo que analizar mi vida, yo lo que tengo que preguntarme, a ver, yo, ¿qué es lo que predomina en mi vida? ¿El conflicto o el respaldo de Dios? ¿No? Para no estar queriendo justificarme. A ver, Señor, yo tengo debilidades. Tú las conoces mejor que yo. Pero ¿qué es lo que abunda en mi vida? ¿El problema, el conflicto, el pecado? ¿O qué es lo que abunda en mi vida? O lo que abunda es el respaldo de Dios. Y de vez en cuando cometo mis errores, porque soy humano y cometo errores. ¿Qué es lo que abunda en tu vida? ¿No? Porque a veces pueden decir, ah, no, ellos han fallado y yo también puedo fallar. Aprende, eso sí te digo, hermano, y me lo digo a mí mismo. Decir que podemos fallar no significa que no tenemos que aprender de nuestros errores y decir, wow, Señor, si aquí he fallado, si esto he hecho, voy a aprender de mi error. No espiritualices desmedidamente el ministerio. Vive para Dios con tus acciones. Y yo creo que para finalizar, la clave para mantener el equilibrio entre tener temor de Dios, ¿verdad? Porque tampoco podemos coger esto para decir, bueno, entonces podemos vivir de cualquier manera y servir a Dios, no pasa nada, somos humanos, ¿verdad? O el otro extremo sería, no es que hay que ser súper espiritual para servir a Dios. Yo creo que el equilibrio entre estas dos la clave está en la pasión por Dios. Porque aunque tú y yo seamos imperfectos, pero nuestra pasión, el nivel de pasión que tú tengas por Dios, es lo que te va a llevar, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis temores, la pasión que hay en mi corazón por Dios arde mucho más. Y me lleva a no mirar mis debilidades y decir, Señor, te sirvo hasta la muerte. Señor, me entrego hasta lo máximo. Señor, me tropecé, me caí, pero me vuelvo a levantar. Aprendo de mis errores y te sigo sirviendo. Porque me apasiona servirte. Me apasiona estar contigo, Señor. Yo creo que esta es la clave. Así que me gustaría orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora quiero orar por aquellos, Señor, que están viendo, Señor, a través de Facebook, por mis hermanos que están aquí conectados en Zoom, por mi propia vida, Señor. Danos temor de ti. Señor, pero quita paradigmas, Señor, quita ideas en nuestra mente que no son saludables, Señor. Quita, Dios mío, formatos, modelos, diseños, Señor, que hay en nuestra mente acerca de lo que significa servirte, acerca de lo que significa el ministerio, acerca de lo que significa agradarte, Señor, que no son conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Dios mío, gracias, Señor, que tú no nos culpas, Señor, por estar hechos de carne y hueso, Señor, sino más bien tú nos das tu gracia, Señor. Tú nos moldeas, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Pero, Señor, no estás esperando que la obra esté terminada para contar con nosotros y usar nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio, Dios mío, de poder ser usados por ti, a pesar de que tú conoces nuestros defectos y nuestras virtudes, Señor. Gracias por confiar en nosotros, Señor, a pesar de que sabes de qué material estamos hechos, Señor. Dios mío, que esta palabra, Señor, pueda animarme y pueda animarnos, pueda animar a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que en esta hora caigan prejuicios en el nombre de Jesús, Señor. Que caigan falsas ideas en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, oro por aquellos que están mirándose continuamente a sí mismos, Señor. Por aquellos que miran los temores que tienen, por aquellos que miran lo que les falta, por aquellos que están enfocados en que no dan la talla, Señor. Y oro para que puedan poner en ti, Señor. Y que podamos, Señor, estar apasionados por ti, que esto nos impulse a ir contigo a donde quiera que tú nos llames, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.